Tenemos a Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria en el periódico de Cartagena. De esa manera, lo que ha venido justamente atacándose es, el sistema financiero ha venido también buscando usar esas tecnologías para prevenir ese riesgo y hemos venido diseñando estrategias que buscan reducir el sobreuso del efectivo para de esa manera tener a raya ese riesgo. En el tema de cifras, ¿cómo está el tema de esas transacciones irregulares? También el tema de la fiscalía, de pronto hay poca efectividad en ese tema, pues teniendo en cuenta lo que está diciendo. Lo que hemos encontrado en las cifras es que, por ejemplo, los reportes de operaciones sospechosas que hace el sector financiero son alrededor de 10.000 y esos 10.000 se convierten más o menos en 200, 230, se traducen en noticias criminales en la fiscalía. Eso implica que, pues obviamente uno no está esperando que los 10.000 vayan a ser noticias criminales, pero sí que haya mucho mayor nivel de traslado de esa información que los bancos, que el sistema reporta, que todo el sistema antilavado del país reporta, se vuelva en una investigación y concluya en un ejercicio de justicia importante para que eso pues también contribuya a mitigar y a que en la mente del criminal esté presente que se puede ser castigado y puede ser judicializado por esos reportes por esos digamos malos operaciones que hace el sistema financiero. ¿Eso ha aumentado en comparación al año anterior, esos 10.000 o esas cifras a qué? Ha venido aumentando. Porque cada vez hay más operaciones y en la medida que haya más operaciones pues seguramente va a haber una mayor incidencia de operaciones sospechosas y eso hace que haya mayor reporte del sistema financiero. Sobre el uso del efectivo, ¿qué tipo de estrategia tiene el gremio o el Estado para desestimularlo? Sobre el uso del efectivo hay, digamos, el gremio y la industria ha venido trabajando fuertemente. Primero hay que destacar que cuando el gremio se refiere al uso del efectivo, está hablando del sobreuso del efectivo, ¿sí? Porque en toda economía pues el uso del efectivo es normal. Lo que pasa es que en Colombia tenemos un uso mayor al que deberíamos tener. Las estadísticas, como preguntabas ahora, es que en Colombia el 75% de las operaciones se hacen en efectivo, según el Banco de la República, o se prefieren hacer en efectivo, mientras en el promedio de la OCDE es más o menos el 40%, más o menos la mitad. Entonces, de alguna manera tenemos que trabajar en reducir ese sobreuso y para ello requerimos usar más operaciones electrónicas. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, que haya un nivel de operaciones sobre el cual ya no se puedan hacer operaciones en efectivo, sino que se hagan electrónicamente. Uno siempre se pregunta por qué un bien inmueble que vale más de determinado número valor, más de 100 millones de pesos, más de 200 millones de pesos, ¿por qué tiene que todavía hacerse en efectivo? Una tractomula, un vehículo de lujo, porque tiene que transarse también la compraventa en efectivo. Eso debería buscarse alguna manera de restringirse para que se pueda hacer a través de medios electrónicos. Tenemos que trabajar en educación financiera. Tenemos que, digamos, hay otras personas que dicen que el 4 por mil también incentiva el uso del efectivo. Allí obviamente es mucho más difícil porque es un tema fiscal y ver cómo el gobierno nacional busca una alternativa para ese recaudo, pero siempre hay elementos que están incentivando eso. Lo que tenemos que buscar es cómo restringirlo y hacer que haya cada vez más operaciones electrónicas. Hace unos años decían, no, es que las operaciones son muy costosas, es que el sistema financiero no se ha desarrollado. Hoy en día eso no es excusa. Hay muchas operaciones que son gratis y el sistema financiero cada vez tiene más billeteras digitales, sistemas de pagos inmediatos digitales que de alguna manera ayudan a que haya una alternativa diferente al efectivo para hacer las transacciones tradicionales en Colombia. Hablemos de otro tema, las tasas de interés. Muchos de los bancos afiliados han venido bajando esas tasas. ¿Qué significa todo eso para el usuario del común? Es una muy buena noticia para el usuario. Ya hay digamos, creo que hay 5 entidades, no, las 4, el Grupo Aval, Bancolombia, Da Vivienda, BBVA, 7 entidades, el Fondo Nacional del Ahorro también, 8 entidades que se han sumado a esta estrategia de reducción de tasas de interés, un poco anticipándose lo que el Banco de la República seguramente va a seguir haciendo, y eso es una muy buena noticia porque hace parte del acuerdo nacional que se ha buscado un poco esa llamado que hizo el gobierno nacional de que la banca tenía que apoyar la reactivación económica, y la banca está respondiendo, reduciendo las tasas de interés para el sector de vivienda, un sector que es muy importante porque multiplica el crédito y de esa manera la actividad económica. Eso es una muy buena noticia para los usuarios. Estamos hablando de tasas de interés en vivienda alrededor del 14% hace un mes, ahora estamos hablando de 10%, una reducción de 400 puntos básicos que seguramente va a contribuir a que más personas puedan hacer su cierre financiero, adquirir vivienda y de esa manera que la economía crezca más rápidamente en los próximos meses. Antes de esta medida, ¿cómo estaba la cartera hipotecaria?
La cartera hipotecaria venía creciendo, pero no venía creciendo tanto como en los años anteriores. La cartera vencida se había comportado, bastante bien porque los colombianos son bastante buena paga, sobre todo en crédito de vivienda. Lo que vamos a ver es seguramente un crecimiento importante de los desembolsos de vivienda, porque esa reducción inmediatamente ayuda, beneficia, incentiva la adquisición de vivienda bis y no bis, y de esa manera los créditos. Doctor Alejandro, se está aumentando el lavado de activos con criptomonedas, monedas digitales, todo esto de tipo. ¿Qué está pasando con eso? Yo no puedo asegurar que se esté aumentando. Hay un mayor riesgo porque la llegada es como todo en tecnología, la llegada de mayor riesgo, de mayor tecnología, de nueva tecnología, hace que sea más complicado su rastreo. Creo que el sistema financiero y el gobierno nacional han venido trabajando en el tema de cómo buscar que los criptoactivos no sean una fuente de lavado de activos, y ahí venimos trabajando el sandbox de la Superintendencia Financiera, lo que ha hecho el gobierno nacional y cómo el sistema financiero también ha buscado de alguna manera adaptarse a estas nuevas tecnologías y cómo prevenir de esa manera el riesgo de lavado de activos. ¿Es fácil hacer ese rastreo? Fácil entre comillas, pues nunca será fácil porque siempre hay un ejercicio de que no es fácil identificar quién está haciendo las operaciones, pero poco a poco, con alianzas entre los diferentes gremios, con alianzas con el gobierno nacional, con las listas internacionales, uno de alguna manera va encontrando la forma de hacer los rastreos y de esa manera mantener contenido el riesgo de lavado de activos. Okay, vamos un momento con la siguiente invitada, compañero. Doctor, gracias. Vale. Nos mantenemos ahí, ya viene la señora ex vicepresidenta. Bueno, vamos ahora con la señora ex vicepresidenta de Colombia, la doctora Marta Lucía Ramírez. Doctora, muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días a ustedes. ¿Qué tal? Quería hacerle una pregunta. Usted estaba diciendo de que Colombia... Doctora, un poquito más adelante, doctora Marta Lucía. Un poquito más. ¿Adelante? Sí, ahora sí. Colombia en materia de ciberseguridad, ¿cómo la ve usted? Bueno, yo creo que está haciendo un esfuerzo grande, no solamente el gobierno, sino sobre todo el sector privado también invirtiendo en tecnología, porque sabemos que el riesgo de la ciberseguridad es enorme. Cualquier bloqueo, el malware o cualquier bloqueo que se haga en los servicios públicos además puede tener unas consecuencias funestas. Pero acá lo más importante dentro de todo este Congreso de Riesgos de la Asociación Bancaria es la toma de conciencia sobre cómo debemos cerrar cualquier vía para la financiación del terrorismo y para el lavado de activos. Y en el caso de financiación del terrorismo, que me correspondió a mí conocer tan de cerca este tema como ministra de la Defensa, es de recordarles, el terrorismo sigue existiendo, existe en el mundo entero y existe acá en Colombia. Acá tenemos una actitud muy benigna de querer ahora eliminar de la lista de terroristas organizaciones que son terroristas, que aplican terrorismo, que reclutan niños y que a cuenta de que quieren ahora hacerlas eliminar de la lista de terroristas por parte de la Unión Europea, como en el caso concreto del ELN o en el caso de las FARC. No cumplieron los acuerdos y entonces, sin embargo, pues siguen moviéndose internacionalmente para mostrar que no deben estar en esos listados. Entonces, al contrario, esos listados hay que protegerlos hasta que no den señas reales de que dejan totalmente de lado el terrorismo y, por supuesto, el narcotráfico, que es la principal fuente de financiación. Y eso nos lleva a otra cosa importante que acá se mencionó por parte de los funcionarios públicos, es generar confianza. La confianza en un país se genera fortaleciendo la institucionalidad, dándole continuidad a las políticas, construir sobre lo construido, pero no desmantelando las entidades y las instituciones. Nosotros nos ponemos a analizar lo que le ha pasado a Colombia con el retiro de tantos generales, coroneles, oficiales. Lo que han hecho es desmantelar todo el conocimiento que había en la fuerza pública sobre estas organizaciones terroristas. Y cuando vemos nosotros entonces que se quiere evitar la financiación del terrorismo, ¿por qué hay que evitarla? Pues porque el terrorismo es una amenaza para todos, pero toda la gente que tenía esa experiencia y ese conocimiento, generales, coroneles, oficiales, ya no están. Entonces desmantelan realmente ese conocimiento, que es una de las principales herramientas que debe tener un Estado y una sociedad para enfrentar el terrorismo como amenaza. Piensen en una cosa, si aproximadamente 700 oficiales han salido de la fuerza pública, si usted le pone en promedio 30 años de servicio a cada uno de ellos, estamos hablando de cerca de 21.000 años
años de experiencia y de conocimiento en entidades terroristas que se perdieron y se desmantelaron al sacar a un montón de oficiales de la fuerza pública. Entonces esa tiene que ser también la lección, cómo la continuidad en las políticas públicas tiene que servir para el fortalecimiento de las instituciones y tiene que servir también para convocar a la sociedad entera a estar alerta frente a los riesgos que significa el terrorismo nacional, el terrorismo internacional, las organizaciones terroristas radicales que operan en otros lugares del mundo también lo están haciendo en Colombia ya por esa vinculación que tienen con el narcotráfico, y ese es un tema muy importante para el sector financiero, pero en general para todo el sector real de la economía. Doctora Marta Lucía, ¿ha subido el lavado de activos, la financiación del terrorismo en Colombia en los últimos 2 años? Yo realmente creo que lo que hay es por parte del sector financiero y de los entes reguladores con unos controles muy estrictos que han logrado impedir de alguna manera que sean exitosos en ese sentido. Pero ¿está Colombia al acecho? Claro que sí, cada vez más. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo nosotros acá el narcotráfico y porque desafortunadamente hemos bajado la guardia frente al narcotráfico. Es que hoy estamos hablando de más de 250.000 hectáreas sembradas en coca. Eso es un horror. Estos son muchos miles de millones de dólares para nutrir a todas estas organizaciones del terrorismo, que son ellos fundamentalmente los que se alimentan del terrorismo. Entonces, no es solamente el tema del lavado, es entender que el aumento del riesgo es exponencial y que en ese riesgo pues las amenazas para un país como Colombia, en general para América Latina, son grandes, porque hoy estamos viendo una reconfiguración de la geopolítica. Y en esa reconfiguración, claro, quieren golpear a Estados Unidos, pero es que nosotros estamos en esta región del mundo y acá de alguna manera se ha facilitado a través del narcotráfico y de esas vinculaciones con las organizaciones terroristas el querer en un momento determinado de ellos hacer una afectación a Estados Unidos. ¿Se tiene cifras, por ejemplo, del lavado, de la financiación, del dinero que está moviendo las disidencias de las FARC? Bueno, la verdad es que si uno se pone a calcular lo que ha sido el aumento del narcotráfico y vemos entonces que eso tiene que casi que el monopolio de esas disidencias, pues ahí estamos hablando nosotros de varios miles de millones de dólares, que no quisiera especular en la cifra, pero son varios miles de millones de dólares. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Muy amable. Gracias. El que Tomasa Prieto se llama la